producción es mía, papá. Y está tomada. Mañana a la mañana paso. Mejor ni vengas, porque no te vamos a abrir la puerta. A mí, si me sacan de acá, me muero. Tan mal hicimos las cosas. Una hija que no nos habla, un nieto que no conocemos. Ya te dije que yo de eso no voy a hablar. ¡Esa gente, por favor, se los suplico, abra la puerta! ¡Ábrices! Creo que Nocturna es una película que empieza como contando lo que es la vejez. Parecería ser que es una película que se va a tratar de la vejez, del deterioro físico, del espacio que tienen los viejos en las grandes ciudades. Y poco a poco va tomando otro tono y se transforma de una película realista a una película más mitológica, te diría. Y un poco la idea fue tomar el elemento del deterioro físico como una posibilidad de redención, no como una posibilidad de debacle total. O sea, la pérdida de la memoria como una posibilidad de liberación. Entonces, esta pérdida de la memoria le permite a él empezar a preguntarse cosas que antes no se había atrevido a preguntar. El proceso de guión, en realidad, esta película fue escrita como hace 14 años atrás. Pasa que es una película que, de alguna manera, como el protagonista es un viejo y está circunscripta en un género que podríamos decir un thriller psicológico, generaba pocas posibilidades de producción porque el mercado excluye temas que no le interesan. De manera que el guión buscó posibilidad durante 14, 15 años, hasta que finalmente se pudo hacer de manera privada, de manera independiente, con apoyo del Inca, por supuesto, pero una película que se hizo casi te diría pulmón. En un momento me sugirieron por ahí modificar la edad del personaje, pero no compartía eso porque considero que las historias tienen su propia naturaleza y el mercado tiene otra. Y en todo caso uno como narrador tiene que cuidar lo que le corresponde, que es la historia. Yo quería usar el edificio donde vivía, que es donde me inspiré para hacer la historia. De hecho, eso ubicaba a esta pareja de ancianos que vivían en este edificio, que era un edificio típico de la década del 50, con un estilo un poquito racionalista, pasillos muy largos, muchos departamentos por piso, y no se pudo porque es muy complejo filmar en edificios. Y por otro lado, yo me resisto a filmar en galerías, salvo que la historia sea un micromundo que te permita generarlo, porque en realidad creo que está bueno que las historias se representen en los espacios más cercanos a la realidad que uno quiere evocar. ¿Por qué? Porque eso te ahorra mucho tiempo y genera una atmósfera que contagia a todo el equipo. Y no solamente el actor, el equipo técnico, uno como director, como narrador, entras en el clima como si entraras en una sensación de dimensión de la historia. Por ese motivo insistí en conseguir un edificio y no buscar una galería, que por ahí era la opción más lógica, porque era una historia al estilo El Inquilino de Polanski. Lo filmamos en 2 decorados distintos. Se armó un trabajo de decorado muy fuerte porque había que unir, tenía que generar una sensación de unidad entre ese pasillo de afuera, el palier de afuera, la recepción de afuera, los departamentos y el interior del departamento. Y como ocurre un hecho trágico en el patio interior, el edificio empieza a tomar como una sensación de organismo que teníamos que generar mucho verosímil para que lo creyera, básicamente. El género fantástico tiene ese problema de que, como vos en algún momento introducís el elemento extraño a la realidad, te tenés que asegurar de que el espectador te crea ese mundo antes de que entre ese universo fantástico. Si lograste eso en los primeros 15 minutos, 20, cuando entra irrumpe el elemento fantástico, tenés menos problemas. Cuando llega el fantasma, el vampiro, lo que sea, ya está, no le importa a nadie. Cada actor tiene como su propia forma. Creo que el rol del director es entender cómo es ese actor, entender el personaje. Hay actores que a veces no te preguntan mucho, hay actores que quieren saberlo todo, hay actores que apuestan al momento del rodaje, hay actores que necesitan ensayos. No podés unificar, me parece. La virtud del director, en un punto, para mí, está en encontrar rápidamente la naturaleza de ese actor. A veces eso no ocurre y lo terminás encontrando en el rodaje. Creo que lo mejor es exigirle al actor previamente con distintos elementos para ver un poco cómo responde en ese momento. El género fantástico además tiene algo extra, que es que surgen preguntas fantásticas. Interpretar un vampiro, interpretar un fantasma, un licántropo, un poseso, son preguntas que uno como director se las tiene que hacer y el actor también. A veces se busca y a veces no, y un poco hay que provocarlo también para que el actor se lo tome en serio, porque lo que no puede pasar es que el actor subestime el personaje, sea fantástico o sea real. Por suerte uno ya puede tantas películas y experiencias vinculadas al fantástico
fantástico, vas empezando a entender cómo trabajar con cada uno. La película viene haciendo un recorrido internacional muy interesante, por suerte. Al principio nos costó. No es fácil de encasillar. No se sabía cómo denominarla, si era un drama, si era un thriller fantástico o un drama fantástico. De manera que los festivales de cine de género fantástico a veces las consideran, a veces no. Nos llevó un poquito de tiempo, pero la película empezó a encontrar su recorrido. Ahora está en Macabro, va a estrenar en la Cineteca Mexicana. Este abordaje del fantástico desde un lugar tal vez más dramático permitió la aceptación de la película en festivales que por ahí no lo hubieran considerado a la película si hubiera sido exclusivamente de género fantástico, como es el Festival de Shanghái. Le fue muy bien y nos permitió una venta muy importante en todo el mercado asiático y además una remake que van a hacer ellos allá en China. Es una película que tiene elementos muy orientales. Viste que los orientales tienen un abordaje de la tercera edad, de la vejez, mucho más receptiva o armoniosa de la que tenemos acá en Occidente, donde tratamos de no verlos, de ocultar nuestra propia vejez en un mercado bastante neoliberal y decadente. ¿Por qué hay tanto género de terror hoy, no? O tantas películas de zombies hace unos años atrás. Creo que estamos francamente viviendo tiempos apocalípticos, eso es lo que creo. Le ponemos onda, podemos sonreír, vamos para adelante. Y esto te lo digo antes del COVID. O sea, el COVID en todo caso lo que hizo fue una señal de alarma general para los que no querían escuchar. Y sin embargo, a pesar de eso, seguimos con las tendencias naturales de autodestruirnos. O sea, tenemos la mitad de nuestro ser, es una persona despreciable, y la otra mitad, en todo caso, no. Esta dualidad está metida en cada uno de nosotros. Pero en esta época estamos llegando a umbrales, yo creo que no se conocían. No hay antecedentes de esto. Y esto empezó en el siglo XX. Viene con tendencia galopante. Entonces, estos tintes apocalípticos, el hombre, desde que es hombre, se cuenta el relato. Y el relato, fundamentalmente, parte de las emociones. Nos reímos, lloramos, nos entristecemos y tenemos miedo. Y te diría que de todas las emociones, tal vez la más primigenia, la primera, la original, es el miedo. Es la más ancestral de todas. Yo creo que esto es así. El hombre necesita contarse los relatos, y en estos tiempos apocalípticos, el hombre cuenta relatos apocalípticos. Y los relatos apocalípticos vienen con fantasmas, vienen con todas esas sombras que el hombre quiere negar, como es la muerte, como es la vejez, como es la pérdida de la identidad, que la estamos teniendo cada vez más, y la pérdida de los afectos, de la empatía.